Hola, bienvenidos a República, a su segmento El Rincón de los Libros. Nos acompaña como todas las semanas Marcos Suárez Zipman, que nos trae un nuevo libro que ha reseñado en nuestros boletines de República. Hola Marcos. Hola Miguel. Hoy vamos a hablar de política latinoamericana. Vamos a hablar de la situación de las repúblicas. Y para ello tenemos el libro Repúblicas defraudadas. ¿Puede América Latina escapar de su atraso? Es una obra del profesor de Ciencias Políticas peruano Alberto Vergara. Él tiene un PhD en Ciencia Política por la Universidad de Montreal y es bachiller en Derecho por la Universidad Pontificia de Perú. La obra es una reflexión sobre el fracaso latinoamericano en su tarea de cumplir con la aspiración de construir verdaderas repúblicas. Es un título bastante pesimista, pero ya entrando en materia del libro y del autor, cuéntanos un poco de cómo llega a ese diagnóstico Vergara, cómo el autor logra identificar, a mí me llama mucho la atención dentro de la lectura, cómo él ilustra esa defraudación. Es sin duda una manera, una aproximación original. Él utiliza, para no tener solamente cifras tediosas, gráficas y encuestas, él aporta mucho más, para dejar siempre claro que no olvida el aspecto humano. Por ejemplo, para los 2 primeros capítulos, él utiliza 2 películas muy conocidas latinoamericanas. Una es mexicana y una es argentina. La mexicana es Roma, la argentina es La Historia Oficial, pero también echa mano de músicos como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Bob Dylan, también Rubén Blades. También utiliza fragmentos de escritores como Rulfo, como Caparrós, como Monsiváis. Esto, digamos, que también utiliza anécdotas familiares, y todo esto hace mucho más humano lo que él explica de la política latinoamericana. Y es importante decirlo, sí. ¿Vemos algún tipo de sesgo ideológico en el autor? ¿Está bajo alguna mirada ideológica? Esta pregunta, Miguel, está completamente justificada, porque claro, cuando tú escribes sobre te formulas una pregunta política, enseguida tus lectores y tus oyentes van a decir, bueno, pero ¿por dónde respira? ¿Me viene de la derecha o me viene de la izquierda, no? En ese sentido, es muy interesante que él, que obviamente como particular tendrá su opinión y su ideología, lo cual es muy válido, pero él considera en el libro que a todos, y cuando digo a todos, él siempre está hablando obviamente de las 20 o no sé cuántas son, 20 naciones latinoamericanas. Él nunca sale del ámbito latinoamericano, ¿no? Él considera que a todos les va mal, y ahí habla tanto de la izquierda como de la derecha. Él habla de lo que él define como un fiasco de las dictaduras populistas que todos conocemos, de Cuba, de Venezuela, Nicaragua y otros casos que no vamos a citar aquí ahora, pero también los hay. Al mismo tiempo critica por la parte contraria lo que es el Consenso de Washington, que surgió en 1989. Y también dice una cosa que yo creo que conviene subrayar, que es que ni la derecha ni la izquierda, repito, en Latinoamérica, han sabido aprovechar el boom económico que ha habido que hubo en los últimos 15 años. Nadie lo supo aprovechar. Marcos, y Vergara enlista una serie de razones por las cuales en nuestros países están tan mal. ¿Por qué nos va tan mal en Latinoamérica? ¿Puedes mencionarnos algunas de las que resalta el autor? Sí, haciéndolo de una manera muy resumida, porque claro, las causas por las cuales nos va mal son más, ¿no? Pero digamos que el problema es que en las últimas décadas, o prácticamente desde que se accedió a
a la independencia hace 200 años, se ha mantenido a muy amplios sectores de la población al margen del poder. ¿Esto qué significa? Significa, bueno, pues que hay una desigualdad muy grande si la comparamos con cualquier otro punto del globo. O sea, la desigualdad, digamos que es el problema básico de Latinoamérica, ¿no? O sea, digamos que es una población alienada del poder. Luego, en los gobiernos republicanos, o los que se llaman republicanos, porque una cosa es la república, otra cosa son los valores del republicanismo, de los cuales ya hablaremos, esos gobiernos en muy contadas ocasiones han sabido garantizar los derechos políticos y económicos de la población. Esa garantía no ha habido, ¿no? Y luego, claro, como consecuencia de estos factores que digo, pues los ciudadanos están muy frustrados. Esto ha dado lugar a ¿qué? Bueno, pues no olvidemos pues que, no lo he dicho antes, el libro se ha publicado en 2023 y recordemos que en ese año y en años anteriores y en los años que llevamos desde entonces, pues el continente ha sido testigo de grandes movimientos de protesta, movimientos sociales, y tanto en un país, o sea, como puede ser Chile, como en un país que puede ser Colombia, ¿no? Estas protestas han producido, bueno, pues por subidas de precios de los transportes, de los bienes básicos, ¿no? En todos esos países, ya digo, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, México, esos movimientos de protesta han tenido lugar. Y eso es consecuencia de lo que hemos dicho antes, ¿no? De esa frustración viene porque el pueblo, la mayor parte del pueblo, está en una situación de desigualdad sin acceso a los derechos políticos y también los económicos, y se le mantiene pues apartado como digo, ¿no? del poder. Marcos, en tu reseña dedicas un espacio, una reflexión a la aspiración del autor. ¿A qué se refiere con una sociedad desarrollada? ¿A qué aspira Vergara? Sí, Vergara, a ver, ¿cómo te lo diría? Vergara aspira a una sociedad desarrollada, lo cual nos pongamos como nos pongamos, la sociedad latinoamericana hoy en día no lo es, ¿no? Entonces aspira a una sociedad desarrollada en el marco, y esto también es muy importante, de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho teóricamente funciona, pero para los más desfavorecidos la ley no es imparcial. Esa es otra realidad, ¿no? Y su otra gran aspiración es que los principios republicanos básicos, que son igualdad y libertad, a esa fórmula le pone una pizca de socialdemocracia, de justicia social. Esa es, podríamos definir que es su aspiración. Interesante. Y Marcos, durante el libro Vergara hace una aproximación histórica para poder explicar el presente. Cuéntanos de esa inmersión. Sí, la inmersión histórica, y tú como bien sabes ya, pues a mí yo soy me encanta estudiar y ver siempre el contexto histórico, ¿no? Él, bueno, pues cita a figuras históricas que han sido muy importantes para el republicanismo, como Nicolás Maquiavelo y como Alexis de Tocqueville, que escribió La democracia en América en la primera mitad del siglo XIX. Entonces, bueno, pues citas de este tipo son importantes, y luego nos anima a ver siempre las cosas en su contexto. Vamos a ver, cuando los países latinoamericanos acceden a la independencia, esto es, digamos, en la segunda o tercera década del siglo XIX, estamos hablando de hace 200 años. Nunca nos paramos a pensar de lo importante que es el hecho de que todos los países latinoamericanos, sin excepción, optaran por la república, porque eso era todo menos normal. En esa época no había ninguna república excepto la jovencísima República de Estados Unidos, que también acababa de independizarse, ¿no? Lo normal era una monarquía.
fíjate, en Europa todo eran monarquías, ¿no? Y si vemos el hecho de que incluso el Libertador, Simón Bolívar, o San Martín, u otros, Sucre, ¿no? La primera alternativa que ellos concibieron para las jóvenes repúblicas, para los jóvenes estados independientes, pidieron al rey de España, dijeron, sí, mira, somos independientes, pero ¿por qué no pones a la cabeza de nuestros estados a hijos de la familia real española? Eso fue un pensamiento que ellos tuvieron. Y al final no se hizo. O sea, fue una apuesta por decir, no, lo que es la soberanía popular. Somos ciudadanos, no somos súbditos de una monarquía. Y esto yo creo que es algo muy importante. Y para acabar con el tema de la historia que me preguntabas, nos indica una cosa que es muy curiosa. Debemos, obviamente, ser conscientes de nuestros errores aquí, que son muchos, y la situación, él mismo dice, pues que está estancada, ¿no? Pero al mismo tiempo, debemos tener un cierto orgullo de, primero, todas esas naciones, de una manera muy moderna, que ahora parece normal, pero que entonces era muy moderno, se decidieron por la República, primera cosa. Y segunda cosa, un hecho como que en Honduras, en Uruguay, en Colombia o en Chile, hubo partidos políticos y elecciones libres antes incluso de que naciones como Italia o Alemania existieran como tales. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Es un dato muy interesante. Y Marcos, dejando un poco ya la parte de historia, Vergara señala dos ejes importantes, fundamentales para una república. ¿Cuáles serían estos? Sí. Pues el libro contiene muchas reflexiones, pero como dices, hay dos ejes. Uno de ellos gira alrededor del ciudadano. Para que una república funcione, el ciudadano es fundamental. Y el ciudadano tiene que tener acceso, o sea, tiene que poder participar. Es más, no poder, tiene que participar en el poder. Tiene que poder votar, ¿no? Y tiene que tener acceso a las instituciones, cosa que no siempre ocurre hoy en día en Latinoamérica. Por una parte, entonces, tenemos el ciudadano debe de ser un agente pleno en el espacio público, tanto a nivel individual como en las redes colectivas. Primer eje. El segundo eje. Tenemos un contraste entre lo que se supone que es una democracia efectiva, o sea, y la fachada que hay ahora en Latinoamérica. Sí, formalmente los países son repúblicas, pero reconozcámoslo, hay muchas más repúblicas que republicanismo. O sea, repúblicas como tales de nombre sí hay, pero republicanismo, con esos dos principios básicos que hemos dicho, igualdad y libertad, no hay o no lo hay siempre. Y también con lo del republicanismo, Vergara hace una mezcla interesante sobre lo que es el republicanismo, que es lo que nos decías antes, de que le mete una pizca de igualdad, es decir, que a eso se refiere, ¿verdad? Sí. Bueno, y Marcos, al final, ¿cuál sería el gran mensaje de este libro o el mensaje principal del libro? El mensaje final, digamos que este ensayo es un intento por rescatar la verdadera tradición política republicana de nuestros países. Eso yo diría que es la finalidad del ensayo. Y aunque sea la forma política de nuestros estados, la forma del republicanismo pues no es predominante. Lamentable, pero es así. Y como mensaje final, yo diría que es una apuesta por el gradual proceso social, progreso social. Y ahí recuerdo que dije antes que él puso esa pizca de socialdemocracia, ¿no? El objetivo es construir una sociedad más justa, más inclusiva, más orientada al bien común. Y desde luego, como frase final, recomienda no abandonar el ideal republicano y seguir confiando y seguir trabajando y construyendo la arquitectura institucional. Bueno, es un buen mensaje.
Y es una lectura interesante que les invitamos también a leer y a dejarnos sus comentarios. Si quieren recibir las reseñas de Marcos, les invitamos a que se suscriban a nuestros boletines de política y empresa en republica.gt/newsletters. Muchas gracias por su atención. Gracias, Marcos. Hasta el próximo Rincón de los Libros. Hasta la próxima.